Te doy la bienvenida a este curso de la norma 020 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2011, donde vamos a hablar de los recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, sus funcionamientos y las condiciones de seguridad que se deben de implementar en el centro de trabajo como medidas de seguridad. Soy el licenciado Jesús Campos y en este bloque número 1 vamos a hablar del objetivo de la norma, las definiciones que esta norma establece. El objetivo de la norma es muy claro y muy importante llegar a cumplir con este objetivo. Esta norma nos pide establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, de los recipientes criogénicos, así como también de los generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, para prevenir riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones. Esta norma rige en el territorio nacional y aplica solamente en los centros de trabajo, donde se utilicen sistemas de enfriamiento criogénicos, calderas o generación de vapores. Hay que tomar en cuenta que esta norma excluye ciertos puntos, contenedores que trabajen a presión atmosférica. Estos no son regidos por esta norma. Además, campanas de buceo que tienen la presión del agua. Campanas o cámaras hiperbáricas que tienen una presión, en este caso es para controlar la presión sobre el cuerpo humano. Y otras normas que tienen que ver con el asunto de salud es quien las rige. Debemos de contemplar también los recipientes utilizados como extintores. Esta norma no funciona o no es aplicable para estos tipos de recipientes. Otra exclusión que hay que considerar en sujetos a presión, los recipientes portátiles que contengan gases comprimidos. Tienen sus propias normas y deben de ser regidos por esas normas, no por las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Vamos a tener como apoyo para esta norma las referencias normativas, la norma 02, que nos habla de las condiciones de seguridad, la prevención y la protección contra incendios en los centros de trabajo. Cuando existan estos riesgos, nos vamos a apoyar de esta norma. Además, vamos a también considerar el uso o el apoyo en su momento, si así lo requiere el trabajo o la actividad productiva, la referencia a la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. Esta es una norma muy importante, ya que nos habla de la comunicación de riesgos ante sustancias químicas peligrosas. Muchas de estas sustancias son almacenadas a presión o de manera criogénica. Otra referencia a considerar de la parte normativa de la Secretaría de Trabajo es nuestra norma 022, que nos va a hablar de la electricidad estática en los centros de trabajo, sus condiciones de seguridad. Muchas maquinarias, equipos, generan movimiento y con ello generan electricidad estática o el riesgo de acumulación de energía estática que en su momento pudiera generar un arco eléctrico. Pero no olvidemos que las tuberías con fluidos, ya sean gases o líquidos, también van a generar fricción o movimiento de los electrones y pueden generar esta acumulación de energía estática en algún punto, esto siendo un riesgo. Las referencias normativas de la 026, que nos va a dar la posibilidad de utilizar colores y señales de seguridad e higiene para identificar estos riesgos o para hacerle también la comunicación de riesgos a los trabajadores. Las zonas de riesgos, información de los tipos de riesgos y los colores que son muy importantes. Todos identificamos el amarillo como preventivo, el rojo como peligro y el verde como sin riesgos. El verde no es algo que se utilice para identificación de riesgos, solamente lo utilizamos para las rutas de evacuación y los puntos de reunión y todo lo que tiene que ver con la protección civil. También vamos a tomar en cuenta como referencia normativa la norma 008 de la Secretaría
del Comercio y Fomento Industrial, que nos habla de los sistemas generales y las unidades de medida, o el sistema general de unidades de medida para estos puntos. Estos sistemas de unidades de medida nos va a decir si se va a medir en libras, en bar, en kilogramos o en cualquier otro tipo de medición que nos establezca la norma. La referencia normativa de la 093, de igual manera, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que nos va a hablar de las válvulas de relevo para presión, seguridad y alivio, y operaciones por resortes y pilotos, fabricadas de acero y de bronce. Estas válvulas de alivio o de liberación de presión tienen ciertas regulaciones que esta norma establece y no se maneja en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, la podemos utilizar como referencias. Ante el incremento de la presión de trabajo y el riesgo de una ruptura, ya sea de un contenedor o de una tubería, estas válvulas liberan presión para disminuir ese riesgo. La norma mexicana P482 nos va a hablar de la capacitación, la calificación y la certificación del personal que realice ensayos no destructivos. Estas son las referencias que nosotros vamos a utilizar en nuestra norma. Hablemos ahora de las definiciones de las palabras más comunes que vamos a poder estar utilizando cuando estemos hablando de esta norma. Dispositivos de relevo de presión o dispositivos de seguridad. Son los accesorios o cualquier otro elemento calibrado para desahogar una sobrepresión que excede la presión recomendada o la presión de trabajo, tales como las que se puedan llegar a originar donde tengamos válvulas de seguridad, válvulas de alivio de presión, discos de ruptura, entre otros. ¿Qué es un fluido peligroso? El fluido peligroso es aquella sustancia química que por sus características, tanto físicas, intrínsecas y temperatura, en un proceso cumplen con los siguientes puntos. Representan un riesgo a la salud de inflamabilidad o reactividad por tratarse de sustancias oxidantes o que reaccionan al contacto con el agua, según lo establecido en la norma 018 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o las que la sustituyan. Su temperatura de operación sea mayor de 50 grados centígrados. Podemos considerar estas condiciones. Su temperatura sea inferior a menos 10 grados centígrados. Generador de vapor o caldera. El aparato que se utiliza para generar vapor de agua o para calentar un fluido en estado líquido mediante la aplicación de calor producido por la combustión de materiales, reacciones químicas o energía solar o eléctrica. Instrumentos de control. Los elementos instalados en el equipo para manejar, regular y o supervisar sus variables de operación, entre otros. Las columnas de agua, los indicadores de nivel y los controles de presión. Muchos de ellos ya se están utilizando también por medio de software. ¿Qué es una condición de operación? Variables de funcionamiento de los equipos que incluyen el límite de presión y temperaturas seguras. Los recipientes sujetos a presión es el aparato construido para operar a una presión superior a la atmósfera o sometidos a vacío, lo cual genera una presión interna de succión o compactación, lo cual va a poner a nuestro material o a nuestro contenedor a una presión interna de colapso. ¿Qué es la temperatura de operación? Es la temperatura máxima del metal en el equipo que se alcanza bajo condiciones normales de funcionamiento
y que nunca deberá exceder el valor de la temperatura de diseño o lo que está establecido por el fabricante, lo que viene en su certificado de operación. Ahora bien, ¿qué es un recipiente criogénico? El recipiente es sujeto a presión que contiene un fluido criogénico, oxígeno, nitrógeno, argón, helio, hidrógeno, entre otros gases que tienden a condensarse o que buscan su condensación para generar un gas licuado, convertir este gas en líquido. Recordemos que las características de estos gases es que su forma de presentación física en el medio ambiente es en forma de gas, pero es mucho más fácil manejarlos de forma líquida y para ello se utilizan estos equipos o estos contenedores criogénicos para compactarlos y convertirlos en líquido. Estos implican cierto control de riesgos. Hemos llegado al final de este bloque. Soy el licenciado Jesús Campos y de nueva cuenta te invito a que presentes tu evaluación. Si tienes dudas, no te olvides, puedes descargar el documento que se agrega en este curso y tenerlo de apoyo mientras estás presentando tus evaluaciones. Busca la calificación que deseas, obténla, puedes volver a presentar el examen las veces que quieras porque la importancia es que adquieras el conocimiento. Nos vemos en el siguiente bloque.